Si no mal recuerdo, en el video pasado nos quedamos en esta imagen, donde precisamente hablamos de que el lobulillo hepático es un poquito de difícil verlo en los cortes de ser humano, de hígado de ser humano, debido a que no teníamos esta capa de tejido conjuntivo que sí los hace ver muy fácil en los de cerdo y que por eso muchas veces se estudia en vez de estudiar directamente los de ser humano. Aquí vemos un poquito de acercamiento donde podemos ver mejor los sinusoides y los cordones hepáticos, que en este caso, pues el cordón, pues son estas hileritas de hepatocitos que si se fijan bien, en algunos incluso se puede ver que tienen dos núcleos o tres. Esta es una cuestión bastante interesante de las células hepáticas y por eso tal es su poder regenerativo de que podemos donar en vida una parte de nuestro hígado y en unos cuantos meses se regenera esa parte que donamos. Entonces es un órgano obviamente muy capaz de regenerarse a sí mismo, pero no por eso indestructible, ¿no? O sea, hay varias enfermedades que provocan pues que el hígado poco a poco vaya disminuyendo su capacidad y hasta el hecho de que sea este, pues inviable, ¿no? Que ejerza alguna capacidad, la cirrosis, ya sea por cuestiones de virus, de alguna hepatitis, de algún virus de hepatitis, así como pues el consumir alguna toxina, una cirrosis alcohólica o una cirrosis generada por hígado graso, ¿no? Debido a una mala alimentación muy elevada en grasas saturadas y carbohidratos. Entonces, pues a pesar de esta gran capacidad que tiene el hígado de regenerarse, pues de todos modos hay que cuidarlo, ¿no? Y bueno, aquí en la imagen lo que podemos ver es la vena central y como los sinusoides, que son los que están marcados en asterístico, pues estos espacios en blanco, que son básicamente pues las pequeños vasos, las capilares en los que va pasando la sangre y por los que van interactuando los hepatocitos, algunos obteniendo o absorbiendo algún nutriente o alguna molécula y también segregando algunos otros que tienen que ir al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, por eso, allí podemos verlos precisamente y los cordones hepáticos que se ven bastante bien en esta imagen. Ahora, lo que quiero que veamos es esta imagen de un acercamiento, o bueno, más bien igual de un eh, lobulillo hepático, en el cual vemos la vena central y hacemos un acercamiento. Vemos los diferentes sinusoides, los cordones hepáticos, la vena central, un acercamiento a la vena central, que aquí va a desembocar toda la circulación del lobulillo hepático, pero también me gusta mucho porque es un acercamiento a la tríada portal, en donde precisamente vemos los componentes de esta tríada portal. Primeramente, está cubierta de una cantidad, pues, visible de tejido conjuntivo, pero pues los componentes principales o lo que siempre tenemos que tener en cuenta, pues va a ser la rama de la arteria hepática, también una rama de la vena porta hepática, que como se acuerdan cómo diferenciar una arteria de una vena, es bastante fácil. Normalmente, aquí otro dato importante es que casi siempre, no siempre, no es una regla, la rama de la vena hepática va a ser más grande en cuanto a longitud que la arteria hepática. Y como vamos a cómo distinguir el conducto biliar, ya que el conducto biliar no va a tener un epitelio plano en cuanto a su conducto, sino que va a ser un epitelio cúbico. Entonces, así podemos distinguir entre vena, arteria y un conductillo biliar. Aquí vemos otra imagen precisamente de los tres elementos de una triada portal, donde vemos nuevamente más grande la vena portal, una rama de la vena hepática más chiquita y con el tejido muscular alrededor que se ve muy bien. Eh, y por último, pues una rama del conducto biliar, donde podemos ver muy claramente la diferencia entre cómo es el epitelio plano de un vaso sanguíneo. En cambio, el conducto biliar es un epitelio cúbico, cúbico simple. Entonces también nada más vemos una pequeña base de células cúbicas que van a ser el epitelio
del conducto biliar. Bien, hablemos de los hepatocitos. Pues básicamente los hepatocitos van a constituir el 80% de las células hepáticas. Son células grandes, con núcleos esferoidales. Y a veces vamos a encontrar que va a haber hasta binucleados o trinucleados, ¿no? Que tienen 3 núcleos, porque hacen una gran cantidad de cosas estas células. El citoplasma va a ser acidófilo y por eso en las fotos que vemos hay una gran tinción de este color rosita. En cambio no se ven así tan azules. Y en su citoplasma pues vamos a ver que contiene una gran cantidad de retículo endoplásmico liso, rugoso, abundante en mitocondrias, peroxisomas, múltiples complejos de Golgi. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen de microscopía electrónica vemos una gran cantidad de vesículas, una gran cantidad de mitocondrias, muchos gránulos que van a ser puntitos de diferentes cosas que tanto se almacenan como se van a segregar después. Mucho aparato de Golgi. Entonces los hepatocitos están bioquímicamente muy, muy activos, ¿no? Entonces, y vamos a ver que el sinusoide son este vaso sanguíneo que tiene agujeros muy grandes que permite el intercambio de muchos tipos de sustancias hacia los hepatocitos y hacia afuera del hepatocito, hacia la circulación. Está revestido por un delgado endotelio discontinuo, ¿no? Que tiene estos agujeros que aquí intentan ponerlos en la imagen que se vean así muy grandotes. Y el espacio perisinoidal, que es este espacio entre el endotelio del vaso sanguíneo y el hepatocito, se le conoce como espacio perisinoidal o de Dice. Se encuentra entre los hepatocitos y el endotelio. Y aquí existe o hay mucho intercambio de materiales entre la sangre y los hepatocitos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño acercamiento. Y precisamente este espacio de Dice pues está entre las células del epitelio del sinusoide hepático y los hepatocitos, que vamos a ver cuando veamos fotos de microscopía electrónica que parece que tiene como vellosidades en sus límites y como les decía, una gran cantidad de mitocondrias, retículos endoplásmicos y aparatos de Golgi. Bien, entonces aquí podemos ver precisamente marcado con las flechas verdes este espacio entre el sinusoide, entre el interior de la célula, perdón, el interior del vaso sanguíneo y los hepatocitos. Este es el espacio de Dice. Y como ven, hay una gran cantidad de cuerpos negros que se ven en la microscopía, los núcleos grandotes, pero pues estos cuerpos entre mitocondrias, vesículas, muchos lisosomas, pues hay mucha actividad bioquímica, como les insisto. Como aquí hay un acercamiento todavía más grande, el espacio de Dice, donde pueden ver que el hepatocito, como les decía, parece que tuviera como vellosidades, ¿no? Entonces vemos también parte de un glóbulo rojo que salió ahí en el corte, bastante interesante, y estos gránulos que se ven, estos pequeños puntitos que se ven en los hepatocitos, muy posiblemente sean de glucógeno, que es una forma en que los seres humanos almacenamos carbohidratos, glucosa en este caso, y uno de los principales puntos donde se almacena es el hígado, otro es el músculo esquelético, pero por eso a veces podemos ver en las microscopías electrónicas estos gránulos que se ven en los hepatocitos. Bien, otro componente celular que vamos a estar viendo son las células de Kupffer. Eh, En el endotelio sinusoidal está compuesto por macrófagos normalmente en un corte los vamos a ver dentro del sinusoide, y vamos a verlas como pequeñas células estrelladas, que se llaman células de Kupffer, y van a estar especializados, eliminan los eritrocitos envejecidos y reciclan moléculas de hierro. O sea, también hacen una función inmunológica, pero es como, recuerdan que uno de los componentes que podíamos, o bueno, con los que podemos no vivir es el vaso. Pues estas células precisamente ayudan a esa tarea de eliminar los glóbulos rojos que están ya viejos o dañados. Y por eso cuando se quita el vaso a una persona, el hígado es el que entra ahí a restablecer esa función de eliminar a los eritrocitos dañados y obviamente también, como les digo, tienen función
inmunológica al ser pues macrófagos que van a estar detectando antígenos. Otra célula importante son las células de hito. Voy a regresar un poquito rápido a la imagen donde se ve esta. Las células de hito están entre el hepatocito y el espacio de Dice. Son células muy chiquitas, es difícil verlas en un corte histológico, por eso solo mediante microscopía electrónica, precisamente es donde se pueden ver que es esta célula que está en el interior entre estos tres hepatocitos y está así como media fea, esta de aquí se ve su núcleo. Estas células van a tener inclusiones lipídicas para almacenar vitamina A, aunque también se ha visto que van a generar fibras de tejido conjuntivo en las cuales se van a sostener los hepatocitos. Está todavía investigándose bien qué otra función tienen porque al parecer no intervienen mucho como tal en la bioquímica de la vitamina A, más bien sirven más como almacenamiento nada más. Entonces es también interesante esta célula de hito. Y bien, por último, otro punto bastante importante es que en el hígado, como ya lo han de haber leído y deducido, pues se genera la bilis. Entonces la bilis es producida por los hepatocitos y es recogida por canalículos biliares que drenan a los conductos de Hering. Desde allí continúa su flujo hacia los conductos biliares intrahepáticos y más adelante los conductos biliares intralobulares, que forman la triada portal. Los conductos interlobulares finalmente se mezclan para formar conductos hepáticos más grandes, que van a ser el izquierdo y el derecho, por donde va a desembocar la bilis. Vamos a hablar un poquito más de estos pequeños conductos. Se hacen entre hepatocitos y hepatocitos, porque si se acuerdan, pues en los sinusoides nada más va a pasar la sangre. ¿De dónde diablos salen los conductos que drenan la bilis? Salen de pequeños espacios que se hacen entre hepatocitos y conforme se van haciendo el cordón de hepatocitos, se van haciendo estos pequeños espacios. Y conforme obviamente se va agrandando el canal, se van convirtiendo en canalículos biliares de la tríada portal. El revestimiento de estas células, que son cúbicas o cilíndricas, se llaman colangiocitos. O sea, estas células cúbicas que están revistiendo el conducto biliar de una tríada portal se conocen como colangiocitos. ¿Ok? Que verifican el flujo biliar y regulan su contenido. Entonces aquí podemos ver en esta imagen cómo entre hepatocito y hepatocito hay unos pequeños huecos blancos que se alcanzan a ver y están marcados aquí como BC. Estos son los canalículos biliares por donde la bilis se segrega y poco a poco van haciendo conductos. Como tal, ya ven, no hay ningún epitelio ahí, o sea, es un conducto que hacen los mismos hepatocitos y que van a desembocar en un canalículo biliar o en un conducto biliar. En este caso, esta imagen es de hígado de rata. Aquí podemos ver algunas inclusiones lipídicas, pero la parte importante aquí que quiero que veamos es estos pequeños espacios chiquitos que se ven entre hepatocito y hepatocito donde se va a poner la bilis. Y como ven, aquí podemos ver otra tríada portal y ver los colangiocitos que están en el conducto biliar aquí. Estos se llaman colangiocitos. Bien, los conductos biliares extrahepáticos transportan la bilis hacia la vesícula biliar y el duodeno. Algunos consideran que realmente este no es el conducto donde se drena principalmente la bilis, a pesar de que dentro de este conducto cístico, que es el que está entre el conducto hepático común y la vesícula biliar, hay ciertas válvulas que están regulando el paso de la bilis. Algunos creen que puede haber conductos secundarios por los cuales se llene la bilis precisamente de bilis. Perdón, se llene la vesícula biliar de bilis. Entonces, desembocan todos los pequeños canalículos a los conductos hepáticos, bueno, al conducto de la triada hepática, y de ahí van a conductos mayores hasta llegar al conducto hepático común y va a desembocar en la vesícula biliar para ahí almacenar un poco de bilis. Vemos aquí en esta fotografía el epitelio que tienen los canalículos, que son de colangiocitos, un epitelio cúbico simple o cilíndrico simple, pues si lo vemos muy alto.